Bienvenidos al módulo 8. Este módulo es el que va a tratar sobre aspectos de bases de datos. Ok, prepárate porque ahora vamos a irnos a un esquema en donde muchos no identifican o así como que no le tienen mucha fe a eso de llevarse su base de datos a la nube. Bueno, prepárate, ya vamos a ver algunas cosas que quizás te hagan cambiar de parecer. ¿Qué cosas vamos a estar abordando en este módulo? Uno, la introducción a lo que es el servicio de bases de datos relacionales o RDS de Relational Database Services, manejado por Amazon Web Services. Dentro de Amazon RDS, ahí están múltiples motores de bases de datos, pero vamos a estar viendo otras bases de datos que van con cierta finalidad en particular como DynamoDB, Redshift y Aurora. Esas son bases de datos para ciertas finalidades, ya vamos a ver más adelante de qué van a tratar, pero son propias, por así decirlo, de Amazon Web Services. Vamos a ver algunas demostraciones y no se te olvide que en el laboratorio, que es parte de lo que está en AWS Academy, vas a poder hacer pruebas de todo esto. Arrancamos entonces aquí la parte de los objetivos, describir de qué tratan las bases de datos, identificar las funcionalidades, el tema de DynamoDB y otros elementos más que a medida vayamos avanzando vamos a ir cubriendo. Arrancamos entonces con la sección número 1, las bases de datos RDS o las Relational Database Services. El iconito o la consola de Amazon es la de Amazon RDS, que te va a permitir en un momento dado que tú puedas seleccionar dentro de múltiples motores de bases de datos el que tú necesitas. Y eso lo vamos a ver ya en un momento. Pero aclaremos algunos aspectos. Cuando nosotros tratamos de irnos hacia un sistema de base de datos manejado por el operador de nube, en este caso Amazon, hay que aclarar algunos aspectos que necesitas conocer para que puedas identificar los beneficios que esto trae. Punto número uno, si nos vamos hacia un aspecto que sería el servicio no administrado, o sea, tú lo vas a instalar, tú vas a configurar la base de datos, tú vas a tener que instalar los parches, tú tienes que hacer los respaldos y tú tienes que configurar tu base de datos en el escenario de disponibilidad para garantizar de que tu base de datos siempre va a estar operando. Todo eso es tu responsabilidad en un escenario no administrado. Cuando estamos hablando de Amazon RDS, ya es un escenario administrado por el operador de nube, en donde la escalación de la base de datos, entiéndase, mira, se me está quedando corto el CPU, memoria, no te preocupes, ellos se encargan de aumentarlo, obviamente a partir de acciones que tú les dices, mira, sí, llévamelo a un motor más, no motor, sino que a una capacidad en hardware más grande. La tolerancia de errores en un momento, desde el mismo momento en que tú creas la base de datos, inmediatamente ya estás en un clúster operando, ya lo vamos a ver a continuación. Y hay muchos servicios que están integrados, como por ejemplo el más clásico, lo que es el respaldo de los datos. El desafío de la base de datos relacionales. Uno, la parte de la huella energética, cuando nosotros estamos hablando en temas de premisas, de tener un servidor para base de datos, por su naturaleza son equipos que van a estar encendidos todo el tiempo, 24/7. Nosotros tenemos que encargarnos nuevamente para el escenario de tener todo esto en premisas, de instalar, configurar los parches de tanto del sistema operativo como del motor mismo de la base de datos. La parte de las copias de seguridad, la parte de escalación. Y aquí con el tema de escalación, hablemos sobre algo que se llama el manejo y el forecast de las capacidades. Si en un momento dado no tienes visibilidad, tú puedes llegar a invertir en un hardware muy costoso porque al final no se hizo un muy buen dimensionamiento y tienes una infraestructura muy cara que no le está sacando el mayor provecho. Esa es una de las bondades que tienen las bases de datos en nube, que también ofrecen las características de elasticidad para poder crecer a medida tú vayas necesitando crecer. En Amazon RDS, el servicio administrado es en base a lo que sería la base de datos relacionales. ¿Cuáles? Hay varios motores. Te voy a adelantar, está MySQL, SQL Server de Microsoft, Oracle, Postgres, MariaDB, entre algunos. ¿Verdad? Así que tú lo único que necesitas es configurar tus aplicaciones tal cual como lo haces ahora hacia el motor de base de datos que en este momento va a estar corriendo del lado de la nube. ¿Cuáles son las bondades? Y mira cuáles son las cosas en que se van aumentando, por así decirlo, cuando tú vienes y digamos, voy a irme al escenario en donde yo voy a preparar todo. Va, dame el servidor y yo comienzo a instalar todo. Todas estas actividades tú tienes que encargarte de esto. ¿Qué pasa cuando tú te mueves hacia un Amazon S2? O sea, mira, yo voy a instalar mi base de datos, pero en un servidor en la nube. Ojo,
esto que estaba aquí es en premisas, ¿ya? Cuando pasamos a este bloque de en medio es porque tú te estás llevando tu servidor físico, por así decirlo, ahora a un servidor en nube, a una instancia en la nube, de que se va a encargar Amazon. Amazon se encarga de la parte del sistema operativo del equipo y de eso hacia abajo. La parte de la infraestructura donde ese servidor está operando, la parte de los bastiones, la energía, climatización y red. Pero de ahí, de todo esto hacia arriba, entiéndase los parches del sistema operativo, los parches de la base de datos, instalar la base de datos, configurar la disponibilidad, es también responsabilidad tuya. Pero cuando nos vamos hacia el escenario de RDS, todo esto que está aquí, todo esto es gestionado por la nube. La escalación, alta disponibilidad y todo eso. Así que no lo voy a mencionar tanto porque quiero que lo veas ya dentro de un momento. ¿Cuáles son, cuáles son algunos aspectos de las responsabilidades en un servicio administrado? De lo único que te tocaría a ti como consumidor de una base de datos en nube es de optimizar las aplicaciones. Entiéndase que las aplicaciones efectivamente tengan el buen desempeño que se necesita, las conexiones adecuadas y obviamente mandar los queries que a nivel de base de datos, pues obviamente la base de datos tiene los queries, pero tú los mandas, tú los creas y tú mandas a ejecutar esos queries ahí. Eso también tiene que pasar por un proceso de depuración. Del resto se encarga la nube. Hablemos de algo que comienza, y aquí ya comienza ya el tema del motor de la base de datos. Punto número 1, Amazon RDS primero te ofrece instancias principales de bases de datos. Quiero que le prestes atención a esa letra P que está dentro de este bloque. ¿A qué se refiere instancia principal? En Amazon o en la nube, tú puedes crear, o desde el momento en que tú creas una instancia de base de datos, esa instancia se le llama la base de datos principal o la primaria. ¿Y por qué? Porque en un momento dado tú pudieras crear una base de datos adicional réplica a tu base original. Mira, ¿y eso para qué? Por contingencia. Bueno, si gustas, llámalo contingencia o si no, para efectos de distribución de carga. ¿Ah? Las cosas se comienzan a poner interesantes aquí. ¿Cuáles son los motores de bases de datos? MySQL, Aurora. Aurora viene en varias modalidades, ya lo vamos a ver. Microsoft SQL Server, Postgres, MariaDB y Oracle. ¿Qué tal con el tema de licenciamiento? Mira, yo tengo licencia de Microsoft SQL Server. Si yo vengo a un RDS y agarro el SQL Server, ¿no me lo van a cobrar la licencia? No. Todo te lo cobran por arrendamiento. Ese esquema que acabo de plantear en donde si tú tienes una licencia de SQL Server de Microsoft y ese motor de base de datos cuenta con soporte activo, o sea, software assurance, ahí sí tú te puedes llevar esa base de datos hacia una instancia, instalar ese motor de base de datos y ahí sí tú haces una gestión con el operador de nube, particularmente en Microsoft o Azure, para que no, Microsoft Azure o AWS, para que no te cobren el valor del arrendamiento de la licencia de la base de datos. Ahí sí pudieras hacerlo, pero cuando son servicios gestionados, al final este es un servicio tipo plataforma, siempre vas a estar pagando por el arrendamiento del motor de la base de datos para el caso de licenciamiento. Veamos este diagrama de arquitectura. Es un escenario sencillo en donde tú vienes desde tus premisas, los usuarios a través de un gateway de Internet, entiéndase por Internet, ¿verdad? En todo caso, llegan a una instancia, a un servidor, el cual a través de la conectividad interna que existe en Amazon, de la subred pública, entiéndase pública porque este equipo está expuesto a Internet según el diagrama, él tiene un acceso hacia la subred privada donde se encuentra el motor de base de datos. Obvio, este es un escenario ejemplificado. Eso no quiere decir que tus servidores tengan que estar expuestos a Internet justo así como está acá. Aquí debería estar un firewall, ¿verdad? O aquí debería estar una VPN si es que es algo interno, ¿verdad? Pero nuevamente, las instancias, aquí están tus aplicaciones a través de una comunicación interna tal cual como se hace hoy en día hacia la conexión de la base de datos. Ojo con lo que viene a continuación. Ahora el escenario más grande. Tengo más de una zona en donde yo tengo, o subredes, perdón, bueno, sí, zona de disponibilidad número 1, mira, y zona de disponibilidad número 2, y tengo subred 1, subred número 2, en donde yo tengo un motor de base de datos principal y tengo un motor de base de datos y ahora la letra es la letra E. ¿Qué es eso de la letra E? Es una base de datos que está en stand-by, está en espera. ¿Qué es esto? Automáticamente las transacciones se están replicando, sincronizando de modo sincrónico
hacia un segundo motor de base de datos, hacia otra base de datos, pues tus aplicaciones en un momento dado están teniendo acceso directo hacia la base de datos principal, pero si este equipo cae, hay procesos entre automáticos o semiautomáticos en donde tú pudieras reconectar tu aplicación hacia lo que sería la base de datos que está en standby. En el momento en que tus aplicaciones comienzan a leer la base de datos que está en standby, deja de ser standby y se comienza a convertir en tu base de datos principal. Todo esto a vuelta de un par de clics para poder generar este motor de base de datos adicional. Otro escenario es manejar réplicas. Las réplicas que son bases de datos que al final son sincronizadas, tú no tienes que entrar a configurar el proceso de la replicación. Por ejemplo, si es un base de datos de SQL Server, en SQL Server este escenario que está ahí en pantalla se le llama Always On, y hay que instalar, configurar un montón de cosas. Es muy buena solución. Eso tú no lo haces, simple y sencillamente le decís, mira, quiero agregar una réplica y te pregunta en qué zona, en qué subred y punto. Déjalo que la nube se va a encargar de eso y ellos mantienen una copia exacta de tu base de datos principal en una base de datos réplica. Tu aplicación pudiera en algún momento dado, y aquí vienen cosas interesantes, tu aplicación, procesos transaccionales diarios hacia la base de datos principal y procesos de reportería las pudieras venir a traer hacia una réplica. Esas réplicas son de lectura. Ojo con lo siguiente, no es una réplica para decir, mira, ahí está guardado la data y si pasa algo malo, hasta entonces lo va a ocupar. No, son de lectura. En un momento dado tú pudieras configurar tus aplicaciones para que ciertos procesos de lectura las vengas a ejecutar aquí. Ya viste que está balanceando cargas. Hay muchos otros escenarios. Casos de uso, por ejemplo, aplicaciones móviles, comercio electrónico, juegos o la aplicación que tú ya tengas desplegada en la empresa. O sea, aquí es para cualquier tipo de situaciones. ¿En qué momento yo debería estar utilizando RDS? Cuando en algún momento dado son consultas complejas, ya tu aplicación se está volviendo un poco compleja, cuando estés demandando alta velocidad de lectura, ya sea para efectos de lecturas hacia la base de datos o escrituras hacia la base de datos, y que en algún momento dado tienes más de una partición dentro de la base de datos, entiéndase, estructuras lógicas al interior de la base, y necesitas una alta durabilidad, o sea, que eso no se llegue a caer, pues. Para no seguir con el PowerPoint, quiero mostrarte cómo es la consola directamente en donde estamos hablando y viendo sobre estos aspectos conceptuales. En la consola de Amazon Web Server tú vienes y escribes RDS porque nos vamos a ir a manejar todo lo que son los temas de base de datos transaccionales o relacionales, perdón, base de datos relacionales. Damos clic acá donde dice RDS. Y acá nos aparece un dashboard en donde tú puedes ver todos los clústeres, las instancias, snapshot, instancias reservadas, porque al igual que los servidores, las instancias de base de datos pudieran ser reservadas por efecto de contratación más económica. Y aquí yo puedo ver cuáles son las instancias que tengo creadas, ¿verdad? En este caso, las bases de datos que están montadas. Yo aquí puedo ver mis bases de datos, el query editor, insight de rendimiento, de snapshots, las cosas que se han exportado hacia el almacenamiento de S3, llámese respaldo muy probablemente, los backups, híjole, de todo. Vámonos a irnos acá hacia lo que serían las bases de datos. Yo ya tenía o tengo previamente una base de datos creada y te voy a explicar este proceso rapidito para que veas lo fácil que es cómo se crea una base de datos. Damos clic acá en crear una base de datos y él me pregunta, ok, ¿tú cuál querés? Aurora en modalidad MySQL compatible. Ojo, Aurora es de la base de datos propias de AWS. Aurora en modalidad Postgres, MySQL, MariaDB, Postgres SQL como tal, Oracle o SQL Server de Microsoft. En dependencia de qué motor de base de datos tú selecciones, así el asistente de configuración, que es todo esto que viene aquí abajo, va a cambiar. Por ejemplo, si yo selecciono Aurora en MySQL compatible, aquí vienen algunas cosas como, por ejemplo, ok, ¿qué versión de MySQL querés montar? Punto número 1. 2. Este base de datos va a ser para ambiente de producción o ambiente de desarrollo. Obvio, si yo le digo que es de producción, me va a recomendar aquí ciertas cosas asociadas a un entorno productivo. ¿Cómo se va a llamar la instancia? El usuario principal, perdón, pongámosle aquí el usuario que me lo borré así accidentalmente, admin, el usuario, la contraseña de ese usuario y mira lo que dice aquí, Cluster Storage Configuration. ¿Cómo crees que se configure ese almacenamiento, verdad?
costo efectivo. Aquí no hay para dónde, porque en algún momento dado podemos optar por uno optimizado de lectura y escritura. ¿Qué otra cosa? El tamaño de la base de datos. Todo esto atrás tiene un servidor. Tiene un hierro, un hardware, un CPU, una memoria. Tú vienes aquí y seleccionas, mira, quiero 8 Virtual CPU y 64 en RAM con esta velocidad de red. Si no, tú puedes perfectamente seleccionar aquí instancias físicas o motores de hardware sobre el cual va a estar corriendo esa base de datos. Ok, vámonos para aquí abajo. Mira lo que dice bien aquí a continuación. Disponibilidad y durabilidad. Yo quiero crear una réplica o de lectura en una zona de disponibilidad diferente. O sea, lo que mirábamos anteriormente es simplemente dejar esta opción. O si tú gustas, pues no, pues no es necesario. En algún momento dado me cobran por esto. En algunos casos no, ¿verdad? Ojo con eso. Conectividad. Mira, yo quiero que no conecte de un solo mi base de datos hacia una instancia o sí de un solo conectame mi base de datos hacia esta instancia y él va a mandarte a ejecutar los comandos para configurar el ODBC, por así decirlo, de conexión hacia la base. Si tú le dices, no, mira, no, yo lo voy a hacer después, obviamente aquí vas a encontrar los parámetros de conexión. IP versión 4, en cuál VPC vas a desplegar el motor de base de datos. Y por último, en cuál es el DB Subnet Group, en cuál subred vamos a desplegar el motor de base de datos y si va a tener acceso público o no. Claro, esto no va a tener acceso público en una base de datos. Normalmente las bases de datos no se publican en Internet, ¿verdad? Por favor. Y acá el VPC Security Group, el firewall. ¿Cuáles son las reglas de tráfico que va a permitir que lleguen o no hacia esa instancia de base de datos? Por último, autenticación basada en password o autenticación basada en un rol de IAM. Recuerda que IAM es el gestor de autenticación de la nube. ¿Querés habilitar el monitoreo? Mira cuántas cosas. ¿Querés habilitar el monitoreo para que periódicamente se esté registrando en CloudWatch todos los elementos de monitoreo de la base de datos? Por defecto, recuerda que por los primeros 7 días son en una capa gratuita, de ahí en adelante comienzan a hacer un cobro chiquitito, pero hay un cobro asociado. Y por último, cosas adicionales aquí, pero mira cuántas cosas habían anteriormente. Si yo regreso acá y me cambio ahora hacia un Microsoft SQL Server, el asistente de configuración cambia. Por ejemplo, quiero un Amazon RDS o quiero algo customizado. Si yo le digo customizado, las cosas cambian acá. No, mira, un RDS convencional. Ok, ¿qué motor de base de datos SQL Server querés? ¿Un Express, un Web, un estándar o un Enterprise? Un estándar, ok. Licencia incluida, no me da chance. ¿Qué versión de SQL querés? Desde la 2014, que es la más viejita, hasta la última 2019 con este build number. ¿Qué plantilla querés para producción o para desarrollo? Está además, si yo me muevo a desarrollo, las máquinas, estas que me muestra acá, son máquinas mucho más pequeñas, ¿verdad? Y no me va a ofrecer características de colocar un clúster, colocar una réplica, etc. El nombre de la instancia, el usuario, el password, el tamaño de la máquina, si yo quiero de la clase estándar, Memory Optimizer, los equipos cambian, o bursátil, o sea, de las económicas, pues aquí hay otros modelos asociados. El almacenamiento, cuánto voy a querer de almacenamiento y así sucesivamente. ¿Te recuerdas que en el almacenamiento no estaba disponible en la de Aurora? Ajá, ¿verdad? ¿Viste? Hay cositas ahí que tienen sus tweaks, por así decirlo. ¿Por qué no está el almacenamiento en Aurora? Porque automáticamente se aprovisiona y te lo puede crecer dinámicamente en un SQL Server. Tú tienes que venir a pedir aquí que te lo aumenten, ¿verdad? 20 GB es el mínimo y el máximo son 16 para el almacenamiento y tú le puedes configurar más adelante, aquí está, que automáticamente te haga una autoescalación del storage hacia un máximo de 1 tera, por poner un ejemplo según esto que tenemos aquí. Así que hay muchas cosas acá que te facilita el proceso de creación de bases de datos. Para terminar esto, quiero que veas lo siguiente. Acá en el motor de base de datos que yo ya tengo corriendo, voy a dar un clic aquí encima. En el motor principal de base de datos, yo aquí abajo tengo primero un clúster. Esto es un clúster, mira, Regional Cluster de Aurora en modalidad MySQL. Y tengo que el clúster está corriendo en esta zona de disponibilidad y mi instancia como tal está corriendo en esta otra zona de disponibilidad, aquí en donde tengo el tamaño de ese motor de base de datos. Quiero que veas lo siguiente, pestaña monitoreo, aquí veo todos los indicadores de monitoreo, clientes que se han abortado sus conexiones, transacciones activas, híjole, un montón de cosas acá. Automáticamente aparece logs y eventos de cosas que están apareciendo también a nivel de la base de datos, políticas de autoescalación, etcétera. Recuerda que ahorita estoy seleccionando en la base de datos, en el motor principal, por así decirlo.
configuración, qué tipo de base de datos es, qué versión es, la disponibilidad, usuario, password, y si en algún momento dado la consola me está brindando algunas recomendaciones, ya sea de tamaño, de seguridad o de aspectos de crecimiento. La parte de Zero ETL Integration, ETL es para servicios de transformación de datos, obviamente cuando ya queremos hablar sobre análisis en 3 dimensiones para cubos de datos, etcétera, por aquí viene esto asociado. Y por último, mira esta última pestaña, mantenimiento, él te va a estar actualizando siempre la menor versión. O sea, recordad que vamos a tener varias instancias de bases, él automáticamente te puede ir actualizando de la versión para mantener siempre la última versión disponible, al último parche disponible, al esquema de seguridad probado por el fabricante disponible siempre. Mantenimientos y por último los backups, mira, están automáticamente preconfigurados para que todos los días se hagan, ¿verdad? Todo eso en el primer link que está acá, que es el, digamos, como el servidor. Ya mi instancia de base de datos, si yo doy clic aquí, las opciones cambian, en donde aquí yo tengo otros elementos de seguridad. Pero quiero mostrarte por último esto. Doy clic acá en el menú acciones, yo puedo borrar la base de datos, reiniciar el servidor, crear un snapshot o, mira este último, crear algo que se llama un Elastic Cache Cluster. ¿Qué es un Elastic Cache Cluster? Llevar la data de mi información de la base de datos, llevarla a memoria, a un entorno de que se corre todo en memoria. ¿Y eso para qué? Para acelerar los tiempos de respuesta a las transacciones que le estén haciendo a mi base de datos. Mira cuántas cosas se pueden hacer aquí a la vuelta de un par de clics. Es ahí un montón de cosas que tienen que girar un poco la balanza para que ya no le tengas tanto temor, quizás, o quizás un poquito de más aprecio a un escenario de bases de datos gestionada en la nube. ¿Cómo me facturan? Bueno, en algunos escenarios facturan por las horas de ejecución de los recursos, entiéndase del tiempo que va a estar operando la base de datos. Y hay otras características que también impactan en el precio. Uno, el motor por el licenciamiento. Dos, el tamaño en hardware. La clase de memoria, si es memoria de alto desempeño, el que va a tener el servidor donde va a estar alojada la base de datos, eso también impacta en el costo. Y tenemos otros elementos más acá también. Por ejemplo, lo que es, yo puedo agarrar una base de datos bajo demanda. Obvio, si yo elimino la base de datos, pues hasta ahí llega el cobro. También pudiera ir por una opción de instancias reservadas. Las instancias reservadas es así como lo vimos anteriormente con las instancias normales o servidores. Tú puedes contratar ese motor de base de datos por 1 o 3 años para efecto de obtener beneficios económicos. Pudieras también crear o aprovisionar varias instancias para tener un ahorro según consumo, ¿verdad? Es otro elemento también que se pudiera manejar. Importante, los cargos para el tema del almacenamiento. Si te fijaste, en un momento dado, en dependencia del motor de base de datos y los tamaños que aprovisionemos de espacio, pueda que no me cobren el espacio. Me cobran por el motor, el hierro de ese motor y quizás por la licencia, pero no por la capacidad del espacio. En algunos escenarios sí, en algunos otros escenarios no. Mira, y los backups los cobran. Dependiendo del motor de base de datos, pueda que sí te lo cobren o no. Además, los cargos, si tú vienes y le aumentas, para el caso que vimos con el de SQL Server, que automáticamente crezca el espacio del disco duro, ese espacio sí te lo pueden ir cobrando mes a mes según los incrementos que se vayan dando. Por último, las solicitudes. ¿Cómo es que se hace la implementación? Uno, en dependencia de las solicitudes de entrada y salida que se hacen a la base de datos. Para esto es necesario hacer un dimensionamiento, conocer previamente cuáles son las cargas que hoy por hoy estás manejando en tus aplicaciones actuales. Uno. Dos, identificar si vas a colocar tu base de datos en una sola zona de disponibilidad o en múltiples para efecto de elevar el nivel de resistencia o de durabilidad de tu motor de base de datos. Y por último, las transferencias de datos. Si tu base de datos está enviando información a un sistema o a un servidor que está ahí mismo dentro de Amazon Web Server, en la misma región, como parte del mismo VPC, eso no tiene cargo. Esas transferencias de datos no tienen cargo. Pero si tú estás sacando información de tu base de datos hacia afuera, llámese internet, sí hay cargos normales. Obviamente, pues eso es un caso particular, pero cargos de transferencia sí pudieran llegar a darse en algún momento dado cuando es hacia otras regiones o hacia internet.